Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga, tengan un muy buen día. Hoy es martes y arrancamos con fuerza la transmisión para este taller de vida y me gustaría que, como siempre, oremos, ¿sí? Dios, te agradezco mucho por la bendición enorme de compartir con mis hermanos en diversos puntos del continente y en la iglesia central principalmente. Señor, oramos hoy a ti y entregamos todo en tus manos, Señor. Te pedimos que este día martes sea poderoso en ti, Señor. Y esta nueva serie que arrancamos, este nuevo tiempo contigo, Señor, que pueda calar profundo, tocar nuestro ser y nosotros ser transformados por el poder de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Quiero que comencemos juntos yo le llamo manual, de un proceso de 40 días, o sea, 8 semanas. Va a dar con el fin de año, vamos a terminar el año con esto. Y es un proceso, decía, de 40 días, de una vida con propósito. Vamos a hablar de una vida centrada en Dios y una vida con propósito. Cada día vamos a compartir un pequeño pensamiento y un devocional y como siempre el taller de vida finalizando. El pensamiento de hoy es: si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir, decía Martin Luther King. Y te deja pensando, ¿no? Hablamos de una vida con propósito y comenzar con esta declaración de aquel caballero de los Estados Unidos que fue asesinado, un hombre increíble también de Dios, pero vea, si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir. Que Dios nos ayude a vivir vidas con propósitos. Este día número 1, quiero arrancar diciendo que todo comienza con Dios. Esa es la base principal de todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice: todo comenzó con Dios y para los propósitos de Él. La Reina Valera del 60 habla de que todas las cosas en Él subsisten. Todo subsiste para los propósitos de Dios. Para encontrar el propósito en nuestra vida, no debemos enfocarnos en nosotros mismos, porque no se trata de mí, se trata de Dios. Por eso el tema de hoy es: todo comienza con Dios, porque no debemos enfocarnos en nosotros mismos, porque generalmente creemos que el mundo gira alrededor nuestro, que yo soy el centro de la tierra, que todos me tienen que prestar atención. Desde bebés, desde chiquititos, los niños empiezan a manipular y termina la gente sus días manipulando y creyéndose el centro del universo. Sin embargo, para tener una vida con propósito necesitamos comprender que se trata de Dios. La búsqueda de mí mismo parte de mi necesidad egoísta de valorarme a mí. Necesitamos entender que todo comienza con Dios, que nacimos para hacer la voluntad de Dios, para un propósito de Dios definido para nosotros. Que en verdad fuimos creados por Dios y que mi vida, nuestra vida, está en las manos de Dios. Todo gira en torno a Él. Dios es nuestro punto de partida. Si usted no comienza con Dios, entonces difícilmente va a saber a dónde va a enrumbar su vida. Si sin Él, sin Dios, nuestra vida nunca va a tener sentido. Piénselo de esta manera. Sin Dios, nada seríamos. Tengo un amigo, lo he comentado, presidente de las Asambleas de Dios de India. Él comenzaba toda predicación con una canción: sin Cristo nada podría. Sin Cristo, wow, esa canción me hace poner los pelos de punta cada vez que la escucho. Creo que así deberíamos ser. Nuestra vida no tendría sentido sin el Señor. Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, significado, nuestro destino. Todo está en Él. La vida consiste en permitir que Dios
te use para cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Vas a ser una persona completa cuando descubras esto. El tener éxito en la vida, el alcanzar metas, no garantiza que hayamos cumplido el propósito. Y piense en esto. Este es el propósito de Dios. Llegar a hacer aquello para lo cual Dios te creó. El apóstol Pablo en Filipenses 3 lo decía de esa manera. Que él dice, y llegar a ser igual o semejante a Dios aún en su muerte. Si de alguna manera tuviese que ir a la muerte. Justamente Dios nos crea con un propósito. Y cuando descubrimos el propósito de Dios en nuestra vida es que alcanzamos el éxito. Esto va a dar sentido a nuestras vidas. Saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Para conocer justamente la razón de nuestra vida, debemos preguntarle a Dios. Y encontramos en su palabra la revelación de Dios para los propósitos suyos para nuestras vidas. Dios no es solo el punto de partida de nuestra vida, sino la fuente de la vida también. Encontramos nuestro propósito e identidad en nuestra relación con Cristo. Dios pensó, Dios diseñó, planificó nuestro propósito desde el principio. Y todos somos parte del propósito universal de Dios, porque la vida sin Dios carece de sentido. Quiero finalizar el día de hoy haciendo un pequeño test al que usted tiene que responder sí o no, y hágalo mental ahora conmigo. Y es un test que yo le llamo test necesario para arrancar. Primera pregunta de este test, responda sí o no. Primera pregunta, ¿crees que Dios te creó? ¿Sí o no? Él es nuestro creador. En Él comienza todo. Segunda gran pregunta, ¿crees que Dios decidió que tú nacieras? Me encontré mucha gente que me dice soy el fruto de la casualidad, porque mis padres no me desearon, soy un hijo o una hija no deseado. Quiero que sepas que la concepción en el vientre de una madre no se da si no hay permiso de Dios. Naciste con un propósito. Naciste con un propósito de Dios. Tercera pregunta. ¿Crees que Dios tiene un plan para tu vida? ¿O naciste para la nada? ¿Naciste para vivir derrochando tus días y un día morir nada más? ¿O hay un plan? Hay un propósito de Dios. ¿Lo crees? Otra pregunta más, la cuarta. ¿Crees que en este plan de Dios hay propósitos de Dios para cumplir? ¿Que son cosas que necesariamente tú las debes hacer? ¿Sí o no? Todos tenemos un plan de Dios. Hay un plan de Dios para nosotros, irreemplazable. Otro puede hacerlo. Si usted no lo hace, otro reemplaza su lugar, pero nadie lo haría como usted. Y por último, cierro con esta pregunta. ¿Te gustaría hacer tu plan e ignorar el plan de Dios en tu vida? Qué duro, ¿no? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios o no? Porque si no quieres hacer la voluntad de Dios, no sigamos con esto. No te conectes más al taller de vida. Y perdón que sea duro. Pero si no estás dispuesto, siquiera un poquito así, a hacer la voluntad de Dios en tu vida, entonces tu vida no tiene sentido. Cierro con esto y quiero que me des 4 respuestas y 4 formas de ver esta pregunta. ¿Para qué crees que Dios te hizo nacer aquí en la tierra? 4 cosas para las cuales crees que Dios te hizo nacer aquí en la tierra. ¿Podrías anotarlas? Y acompáñame en oración. Dios, este tema de hoy es tan fuerte. Es muy fuerte. Señor, muchas veces nos apartamos de ti y no sabemos por qué razón queremos hacer nuestro propósito y nuestra voluntad sin pensar que solo tú, Señor, eres el que puede
dirigir nuestras vidas, que tú le das sentido y propósito a la vida del ser humano. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que esa imagen y semejanza tuya que hay en mi vida, Señor, pueda manifestarse realmente. Imagen y semejanza moral, donde yo pueda decidir plenamente en mi conciencia, en mi cabalidad, seguirte a ti, porque entiendo que tú eres el propósito de mi vida y hacer tu voluntad es lo que debo hacer en esta tierra. En el nombre de Jesús, encuéntrame o ayúdame a encontrar esa vida con propósito que yo debo vivir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Nos vemos el día de mañana. ¿Le parece? Tenga un día muy bendecido en el Señor.